Ok, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Y vamos a leer de los versículos 25 al 32. ¿Salmos qué? Del 25 al 32. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este tiempo. Padre, cuántas gracias te damos por esta preciosa mañana en la que tú nos permites reunirnos nuevamente. Señor, gracias por haber dispuesto nuestros corazones, Señor, por haber dispuesto nuestras vidas, las circunstancias para estar nuevamente aquí reunidos como tú mandas en tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes a través de ella, Señor, que tú sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que tú sigas quitando esos velos, que tú nos permitas verte con más claridad, conocerte más, mantener nuestra mirada fija en ti, Señor. Disponer nuestro corazón para que tú sigas transformando nuestras vidas, nuestras intenciones, y para que busquemos verdaderamente hacer lo que a ti te complace, Señor, tu voluntad. Que tu voluntad sea nuestra voluntad de igual manera, Señor, tú sigas haciendo ese trabajo de cirugía en nuestros corazones y disponnos para tu obra. Señor, te pedimos que tú en esta mañana nos guíes a través de tu palabra, que sea todo para marcarlo en nuestros corazones, Señor, para servirte como tú quieres ser servido, Señor, para que sea todo de acuerdo a tu propósito y a tu plan. Padre, te pedimos en esta mañana que tú derrames tu gracia, Señor, y nos guíes a través de tu Espíritu. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, vamos a leer los versículos del 25 al 32. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. El Salmo 19 es un salmo muy característico. Digamos, presenta cualidades claras con respecto a la palabra de Dios y de igual manera a cómo la palabra de Dios afecta la vida del creyente, ¿verdad? Hay 5 razones por las cuales el Salmo 119 se distingue de otras porciones de la Escritura. Primeramente porque, como sabemos, es el capítulo más largo de la Biblia. Ningún otro capítulo de la Biblia tiene 176 versículos, ¿verdad? Y al igual que nuestra traducción, el texto hebreo también tiene 176 versículos. Para que vean que no les estoy echando mentiras, vámonos al versículo 176. Dice el versículo 176: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y además de ser el capítulo más grande o más largo de la Biblia,
tiene un tema sobresaliente, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, hay otros pasajes de la Biblia que también tienen temas sobresalientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace a este salmo tan especial? Y vemos que en ningún otro capítulo de la Biblia se habla tanto de un tema como se habla aquí en el Salmo 119, de manera continua y sin interrupción. El tema principal del Salmo 19 es la palabra de Dios. Y algo sobresaliente en este salmo es que en todos los versículos, excepto en el versículo 122, en los otros 175 versículos, en todos se hace referencia a la palabra de Dios, ¿verdad? De manera continua. El salmista se refiere a la palabra de Dios como tu ley, tus estatutos, tus mandamientos, tus principios, tus juicios, etcétera, ¿no? Y a lo largo de cada uno de los versículos utiliza todos estos sinónimos de la palabra de Dios, ¿verdad? Una tercera característica del Salmo 119 es que a lo largo del Salmo encontramos cualidades de la palabra de Dios, ¿verdad? Y realidades de cómo afecta la palabra de Dios a nuestras vidas diarias. Encontramos estas verdades y además de esto, encontramos una característica muy particular en este salmo. El Salmo 119 registra la oración más larga en toda la Biblia. A través de estos 176 versículos divididos en 22 partes de 8 versículos cada uno de acuerdo al alfabeto hebreo, vemos que, vayan conmigo a los primeros 3 versículos, dice el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces aquí el salmista deja una verdad clara. Y vean cómo empieza el versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo aquí el salmista? Está hablando con Dios. Y a partir del versículo 4 hasta el versículo 176, vamos a regresar por allá, dice el versículo 176, yo anduve errante como oveja extraviada, y nuevamente le dice a Dios, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos, ¿verdad? Y entonces tenemos una oración de 173 versículos. Es la oración más larga registrada en las Escrituras. ¿Ya? Realmente... No, 119, versículo 176. Sí, el 119 tiene 176 versículos. Ah, ok. Sí. En primera de Manuel, ahí. Casi. No, sí está ahí, sí está ahí. Sí. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, este hombre está orando a lo largo de todo este salmo, ¿no? Está derramando su corazón a Dios. Y seguramente cuando estamos escuchando esto pudiéramos pensar, ¿no? Pues este ha de haber sido el super creyentazo, ¿verdad? El Superman espiritual, ¿no? Pero la quinta característica definitiva con respecto a este salmo, y es muy reconfortante, es que fue escrito por un creyente común y corriente, como tú y como yo. Realmente
cuando analizamos el texto, no sabemos quién lo escribió, ¿verdad? Porque el compendio del libro de los Salmos tiene varios autores, pero en específico en el Salmo 119 no sabemos quién fue. Sí sabemos que fue un hombre y sabemos que fue joven. Por ejemplo, vean el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y está hablando a su vida y se responde con guardar tu palabra. Sabemos que era un hombre, ¿verdad? Vean el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese joven guardó los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra él. Y de esa manera responde a la pregunta de qué manera va a limpiar el joven su camino, ¿verdad? Guardando su palabra y él apropia la palabra para su vida y decide vivir de esta manera. Vemos en el versículo 17, por ejemplo, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Vemos que no dice haz bien a tu sierva, ¿verdad? Entonces sabemos que es un hombre, sabemos que es joven y sabemos que está disponiendo su corazón para vivir de acuerdo a lo que Dios ha mandado en su palabra. Ahora, este hombre está pasando por problemas y está pasando por problemas muy difíciles, ¿verdad? Está realmente teniendo una batalla en su vida, tanto internamente como externamente. Está siendo asediado por enemigos, ¿verdad? Vemos iniciando el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Y aquí vamos a ver una de las primeras verdades con respecto a lo que vamos a estudiar. Dios va a fortalecernos en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, a través de su palabra. ¿Sí? Vemos aquí que este hombre está abatido hasta el polvo. Y lo que está queriendo decir el autor aquí es que está literalmente postrado en el piso, que su cara está pegada a la tierra y que no puede levantarse debido a la dificultad. O sea, está tan abatido, está tan golpeado por las dificultades que literalmente está tirado en el suelo. Su cara está pegada a la tierra, pegada al polvo y no tiene la fuerza para levantarse, ¿verdad? Y le clama a Dios y le dice, vivifícame según tu palabra. Recordemos que él está orando, ¿verdad? Realmente en su interior está habiendo un cúmulo de emociones, un cúmulo de pensamientos, muchas ideas están pasando por su cabeza y no se puede levantar. Y le pide a Dios que sea Dios el que lo levante, el que lo vivifique, el que le dé fuerza, ¿verdad? Le dice a Dios, vivifícame según tu palabra. Y aquí en el hebreo, lo que le está diciendo es, Señor, preserva mi vida. O sea, este hombre siente que en cualquier momento se va a morir debido a las dificultades que está pasando. Y le dice a Dios, Señor, tú manténme con vida, presérvame, tráeme de regreso según tu palabra. Esto es muy importante porque este hombre que está inmerso en el sufrimiento, su alma está pegada en el polvo y que es incapaz de levantarse a sí mismo, le está pidiendo a Dios que Dios sea su fortaleza, que Dios sea su consuelo a través de su palabra. Aquí hay una gran lección, ¿verdad? La pregunta clara aquí es, ¿a quién debemos acudir cuando estamos en el fondo del dolor, cuando estamos en el fondo del sufrimiento, cuando estamos completamente desanimados? ¿A quién debemos acudir? Y la respuesta es a Dios, mediante su palabra, ¿verdad? Debemos de tener una actitud clara de oración dependiendo de la palabra de Dios.
¿verdad? A través de la palabra de Dios. Esta es una de las funciones más preciadas de la palabra de Dios. Realmente tiene la capacidad de traer consuelo a nuestras almas. Independiente de las circunstancias, independiente de las dificultades, verdaderamente la palabra de Dios tiene el poder de llenarnos completamente, de producir el gozo, de producir la satisfacción, de traer esa paz y esa tranquilidad a nuestras vidas, a nuestras almas. Realmente es a través de la palabra de Dios, y este joven sabe que ese es el camino, que ese es el proyecto que Dios ha trazado, que esa es la manera, que este es el manual para vivir su vida, para dirigir su camino. Este joven sabe que es a través de la palabra, que no es a través de irse al mundo, que no es a través de buscar consejo con otras personas, que es a través de la palabra de Dios. Este joven lo sabe, ¿verdad? Pero muchas veces cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos en medio de las dificultades, lo último que queremos es ponernos a orar, ¿verdad? Lo último que queremos es ponernos a leer, ¿verdad? Queremos salir huyendo, queremos que alguien nos resuelva los problemas. Pero independientemente de todo lo que queremos, de todo lo que deseamos en nuestro corazón, este joven, aunque tiene muchos deseos de salir huyendo, entiende que independientemente de todas las cosas que pasan por su cabeza, la palabra de Dios es la única que va a traer respuesta a su sufrimiento, ¿verdad? Esta verdad se reitera, por ejemplo, en Romanos 15, capítulo 4, ¿verdad? En el contexto de este versículo, Romanos 15, 4. Pablo le está recordando a los romanos de la iglesia en Roma que estén en armonía, en amor, en el área de sus gustos y preferencias, porque hay muchas cosas que la palabra de Dios no manifiesta de manera específica, ¿verdad? Hay quienes quieren que la alabanza sea de 5 minutos, hay quien quiere alabar 2 horas, ¿no? Hay quien quiere que la predicación sea de media hora, hay quien quiere que sea de 50 minutos. Y la palabra de Dios no nos da una guía con respecto a estas preferencias o a estos gustos, ¿verdad? Y entonces Pablo les habla a ellos que independientemente del conflicto, que independientemente del desánimo, que independientemente de las preferencias de cada creyente, debemos de mantenernos en esa unidad a través del amor, por medio de la palabra, ¿verdad? Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes se refiere al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ahí está, en el momento en el que hay dificultad, en el momento en el que hay desánimo, en el momento en el que nos impacientamos con otros creyentes que parece que son como dice el dicho, que son como macetas que no salen del corredor, ¿verdad? A pesar de todas estas inquietudes, impaciencias con respecto a otras personas, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación que se produce a través de meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Tengas esperanza. Y entonces cuando estamos así de que ya no aguantamos, ¿verdad? De que hay dificultades, de que hay problemas, la palabra de Dios nos da esta indicación, nos da este mandato, ¿verdad? Es la misma palabra de Dios la que va a producir en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras almas todo el fruto que emana del Espíritu, ¿verdad? Es a través de la palabra de Dios. Igualmente allá en Primera de Timoteo, ¿verdad?
Primera de Timoteo capítulo 5. Versículo 18. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Nuevamente Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y luego dice, y digno es el obrero de su salario. Ahora está citando el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando Jesús dice, digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son eficaces, ¿verdad? ¿Para qué? Para lo que produce la palabra de Dios. Realmente, como dice dentro de este contexto, ¿verdad? Todas las cosas que se escribieron para nuestra edificación se escribieron. Realmente, Pablo está implicando que toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen este poder, esta característica, y están diseñadas para este propósito, para darle aliento al creyente en medio de la dificultad, para que resista, para que a través de la palabra se ha producido en nuestros corazones esa paciencia que necesitamos para esperar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces oramos y no pasa nada, ¿verdad? A veces leemos y queremos que el versículo salte y que nos diga Dios, esto es lo que quiero que hagas, ¿verdad? Y leemos un día, 2 días, 3 días, una semana y no pasa nada, ¿verdad? Y dice, Señor, pero cuando menos está pasando, cuando menos vemos que pasa algo, es cuando Dios más está trabajando, ¿verdad? Y debemos de confiar en que Él está teniendo cuidado de nuestras vidas. Y en que Él entiende nuestra dificultad, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras dificultades y nuestros peligros, ¿verdad? Él sabe. ¿Por qué no está haciendo nada? No, sí está haciendo, no lo vemos, ¿verdad? Pero a través de la palabra de Dios, Él va a traer esa paz que necesitamos. Hasta el momento que Él traiga la respuesta a nuestros corazones. Realmente, la capacidad para esperar se produce por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra que usa ahí Pablo en el versículo 4 de Romanos 15 es consuelo. Viene de un vocablo que es paráclesis en el griego, que viene de paracleto, ¿sí? Que significa el consolador, aquel que produce consuelo en nuestras vidas, para que a través de las Escrituras se ha producido esa esperanza, ¿verdad? Esa expectativa, como dice Hebreos 11, ¿verdad? Después la fe, la certeza, ¿sí? La sustancia, aquello que no ves y que ante los ojos de los demás pareciera que no ha sucedido, tú lo ves como una realidad en tu vida. Pero esto no va a suceder si no te acercas a la palabra. No vas a alcanzar a ver las realidades del reino de Dios en tu vida si no te acercas a la palabra de Dios. Así es. Vamos allá, 1 Corintios 14. ¿No? Y cuando más nos sentimos desanimados, menos queremos acercarnos, ¿verdad? Ya a veces hasta ni quieres venir a la predicación, ¿verdad? Dices, no, dice ese gritón, nada más se la pasa ahí. ¿Qué me va a alentar ese? Pero realmente, 1 Corintios 14:1, realmente no es el que comparte, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios el que a través de la exposición de la palabra produce ese consuelo en nuestras vidas. 14:1 les dije, ¿verdad? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Y aquí se refiere a la predicación, ¿verdad? Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Verdad? 3 funciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios te edifica. Es la palabra de Dios, como dice el versículo, la que tiene el poder para sobreedificarnos. Aquella que nos enseña más de Dios, aquella que nos ayuda a que seamos más obedientes. ¿Sí? De igual manera, allá en 2 de Timoteo, vamos a regresar allá, un poquito adelantito, 2 de Timoteo. Versículo 4, 2. ¿Sí? Vemos cómo Pablo ahora, 2 de Timoteo 4, 2. Ahora Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios expuesta, la palabra de Dios escuchada nos llama a obedecer, nos motiva a ser más obedientes, a dejar el pecado. Pero también la palabra de Dios nos consuela, ¿verdad? La palabra de Dios va a traer esa paz a nuestras vidas, que a través del sufrimiento y a través del dolor hemos perdido, ¿verdad? Que a través de las dificultades empezamos a perder, ¿verdad? Estamos tan involucrados en los problemas que nos aquejan, que se nos olvida que existe un lugar en donde se puede producir tranquilidad en nuestros corazones. Estamos tan angustiados en el ir y venir de los días que se nos olvida que en la palabra de Dios podemos encontrar ese descanso, ¿verdad? Y Dios, a través de lo que expone este joven en este salmo, nos recuerda nuevamente que todo lo que estamos buscando, que todo aquello que necesitamos emana espiritualmente de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces decimos, cuando estamos en ciertas situaciones en nuestro día, ay, es que no es lugar para hablar de Dios. Y dice aquí Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es adecuado y cuando no es adecuado, todo el tiempo, ¿verdad? A veces decimos en un funeral, pues a lo mejor no es adecuado, ¿verdad? Pero ¿qué dice este salmo que es lo único que trae consuelo a nuestras almas? La palabra de Dios. Y entonces en ese lugar, lo que uno debe de hacer para traer consuelo a esa pérdida es exponer la palabra de Dios. Claro, lo vas a hacer con amor, ¿verdad? Y con tacto. Pero no te vas a alejar de la palabra de Dios. Te vas a mantener en ese sabio consejo que Dios ha querido dejar para nuestras vidas a través de su palabra, ¿verdad? A través de la palabra de Dios vamos a encontrar consuelo. Es la palabra de Dios la que va a realmente producir esa paz en nuestras vidas en la medida en la que nos sometemos a ella. Creo que ya se me apagó la... Ok. Siguiente versículo, versículo 26 del Salmo 119. Apágale. Ahí debe de... Sí, ahí está. Ya desconectó. Se apagó la... Sí. Es que se conecta. Como que tiene un tiempo. Sí, lo que te comentaba, no son para fotografía, no son para video. Salmo 119, habíamos revisado el versículo 25, ahora vamos al versículo 26. Ok, dice,
te he manifestado mis caminos y me has respondido, ¿verdad? Aquí sigue orando y dice, enséñame tus estatutos, ¿verdad? Entonces este hombre está sufriendo, ¿verdad? Está luchando con su pecado. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo vemos en el versículo anterior, recordemos el contexto, él dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, este hombre no quiere pecar, ¿verdad? Está luchando contra su naturaleza, está luchando contra su pecado y quiere obedecer. Y entonces le pide a Dios, Señor, tú enséñame tus estatutos. Yo no quiero hacerlo, mi naturaleza está buscando alejarse de ti, pero Señor, yo quiero obedecerte. Tú enséñame el camino, ¿verdad? Verdaderamente este hombre está sufriendo, ¿verdad? Sin embargo, decide derramar su corazón a Dios, abrirle su corazón y contarle a Dios todos sus secretos, ¿verdad? Realmente decirle a Dios toda la realidad de su vida y pedirle a Él que Él empiece a trabajar en cada una de esas áreas. Le pide a Dios que le enseñe sus estatutos y vemos aquí una característica de un verdadero creyente, ¿verdad? Un verdadero creyente, a pesar de las dificultades, quiere obedecer. No quiere salirse con la suya. Quiere obedecer. Está teniendo dificultad, pero quiere hacerlo. Tiene la voluntad para hacerlo y está acercándose a Dios para que Dios lo produzca. Sabe que no es perfecto, sabe que Dios está haciendo trabajo, pero tiene el anhelo de que Dios lo siga transformando, ¿verdad? Realmente es increíble. Recordemos que está orando este hombre, ¿verdad? Él anhela obedecer. Y aquí vamos a observar también ese eslabón entre la oración y la palabra de Dios, ¿verdad? Es una conversación que tenemos con Dios. Cuando oramos, le decimos a Dios lo que necesitamos. Pero no es un monólogo, no es digamos, Dios una persona, como dijeran, un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Nada más le dices tus deseos y ya te los cumple, o sea, no. O sea, realmente es Dios a quien nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Y Dios quiere tener una conversación con nosotros, por eso dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Él quiere cenar con nosotros, Él quiere tener una convivencia con nosotros, Él quiere platicar con nosotros, Él quiere conocernos, ¿verdad? Cuando invitas a una chava a una cena, no nada más comes y te vas, ¿verdad? Te interesa saber cuál es su color favorito, te interesa saber, ¿verdad?, a qué hora sale por el pan, ¿no? O sea, realmente es una comunión que Dios quiere tener con nosotros. Entonces nosotros vamos en oración y le pedimos a Dios y Dios nos responde a través de su palabra, ¿verdad? Por eso dice, te he manifestado mis caminos, Él llega y ora, ¿no? Y luego dice, enséñame tus estatutos, Dios, ahora quiero que tú me respondas, ¿verdad? Y es una sinergia perfecta entre nuestra oración y su palabra, ¿verdad? Esto no funciona de otra manera. Esta es la manera en como Dios quiere que seamos vivificados a través de su Espíritu, a través de su palabra. Así es. Versículo siguiente dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas, ¿verdad? Vemos que en el versículo 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Entonces, realmente él está orando, pero está orando de una manera muy característica, ¿verdad? Recordemos que está en medio de una situación difícil, está en medio del sufrimiento, pero
no está orando para que Dios lo saque del sufrimiento, ¿verdad? Es muy interesante porque no está diciendo, Señor, sácame del sufrimiento, ¿no? Muchas veces, cuando estamos en medio de las dificultades que Dios pone en nuestras vidas, en el momento en el que nosotros estamos moviéndonos en una dirección que no es de acuerdo al plan y el proyecto de Dios para nuestras vidas, Él cierra puertas. ¿Estás familiarizado con esa frase? Dios cierra puertas, ¿sí? Significa que Dios no quiere que avances por ese camino. Pero luego muchas veces, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Agarramos nuestros recursos y hacemos un boquete en la pared, ¿verdad? Es que Dios cerró esta puerta, pero yo puedo abrir un boquete, ¿no? Y le doy la vuelta y perdemos la bendición y la gracia que se va a manifestar a través de lo que Dios quiere que vivamos, a través de la dificultad. Entonces no queremos la dificultad, queremos sacudirnos la dificultad y hacemos una puerta nosotros, ¿verdad? Rentamos un bulldozer y ahora le rompe aquí, ¿no? A través de nuestros recursos impedimos el trabajo de Dios en nuestras vidas porque no oramos, porque no nos acercamos a su palabra, porque no leemos, porque no se manifiesta claramente la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de estar atentos y debemos de vivificar el Espíritu a través de una correcta relación a Él para que cuando Dios cierra una puerta sepamos que es Dios el que la está cerrando, ¿verdad? Realmente debemos de meditar de esta manera en su palabra, realmente debemos de anhelar conocer su voluntad de una manera clara, pero esto, como dice el salmista, se produce a través de esta correcta relación de oración y de lectura, ¿verdad? Realmente este hombre pide en base a la palabra de Dios y vemos qué increíble que cuando él pide en base a la palabra de Dios, Dios le responde, pero Dios no le responde conforme a sus caprichos o a sus anhelos o a sus deseos, Dios le responde conforme a su voluntad, ¿verdad? Realmente lo que él está manifestando es ese anhelo de obedecer. Él sabe que no es de otra manera. Él sabe que no va a haber crecimiento si no hay obediencia. El principio de la sabiduría es esa obediencia, es ese temor reverente a Dios. Como por ejemplo, vamos allá a Juan capítulo 14. Versículo 13. Tenemos que, Juan 14, 13. Entonces, orar conforme a su voluntad es orar conforme a lo que nos expresa la palabra de Dios. Dice aquí en Juan 14, 13, ¿verdad? Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto, a través de esto se produzca una armonía clara en nuestras vidas, a través de una oración correcta, de una oración que es conforme a su palabra, a través de una lectura que es conforme a lo que Dios quiso traer a nuestras vidas, no a lo que parece que dice esto, ¿verdad? Sino a lo que el autor quiso decir al público al que era dirigido este texto. Y de esa manera aplicarlo a nuestras vidas. Por eso cuando oramos al final de la oración pedimos el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para que su voluntad sea manifestada en nuestras vidas, para que realmente Dios escuche y conceda a través de aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, a través de Jesucristo, ¿verdad? Orando en el Espíritu, como dice Efesios 6:18. Yo creo que ya se lo saben de memoria, pero vamos a ir para allá.
Dice el Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en base a lo que Dios ha revelado en su palabra, habiéndolo entendido correctamente, ¿verdad? No como aquellos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y alcanzas el vaso de galletas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y te acabas el plato, ¿verdad? Es que todo lo puedo y te acabas la hamburguesa. O sea, no, sino verdaderamente entender que lo que está diciendo Pablo en ese versículo es que las dificultades las puedes soportar porque vives en el Espíritu, ¿verdad? Porque Dios es el que te fortalece en medio de las dificultades. Así es. Entonces, Él le manifiesta a Dios sus caminos. Y lo que está diciendo es lo mismo que vemos, por ejemplo, en Filipenses, ¿no? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. No creas que la oración es una especie de terapia personal que digas, ay, ya me desahogué, ya estuvo. O sea, no. Verdaderamente dice, te he manifestado mis caminos, te abrí todo. ¿Y sabes qué pasó? Dice, tú me respondiste, ¿verdad? Ese es el punto. El Señor responde conforme a su voluntad. Y nuestra responsabilidad es obedecer. Vemos en Santiago 1:2 que dice, tened por sumo gozo, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago ahí, casi al final. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Santiago 1:2. Y miren el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Verdad? Realmente, en medio de este contexto, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Pide sabiduría, pero tienes tu Biblia abierta, ¿verdad? Estás estudiando para que Dios te dé la sabiduría para entender primeramente su palabra y cómo se aplica esta a tu vida de manera personal, ¿verdad? La sabiduría que Dios nos va a dar proviene de la Biblia. Así es. Entonces, esto es una realidad, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan, la persona que oró más claramente de acuerdo a la voluntad del Padre fue Jesucristo, ¿verdad? No sé si se acuerdan por allá en Mateo 24, en donde Jesús está en medio de la angustia y le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no, que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad, ¿verdad? Y Dios le quitó la copa, ¿no? La bebió completita, ¿verdad? Se hizo la voluntad de Dios. Y Jesús, en su humanidad, quería también hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Realmente, orar en obediencia a Dios
es orar en perfecta armonía a la voluntad de Dios. Pero no por eso Dios nos va a dar lo que queremos, ¿verdad? Dios va a manifestar su voluntad a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para su gloria, ¿verdad? Para su honra, ¿verdad? Para que cuando llegan y te digan, oye, qué fuerza de voluntad tuviste, ¿verdad? O qué bien lo hiciste, o qué bueno eres en estas cosas, para que en ese momento tú puedas darle la gloria a Dios, ¿no? Yo soy un pecador que merecía el infierno, y Dios por su gracia me ha permitido esto, ¿verdad? Para que Él se lleve la gloria, para que puedas decir, yo no entendía, pero Dios me ha enseñado, para que realmente Él se lleve la honra y la gloria en toda nuestra vida. Es de Él, no es tuya, es de Él. ¿Se acuerdan cuando Moisés quiso participar de la gloria de Dios? ¿Qué le pasó? Le dijo Dios, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Ya lo perdiste, ¿verdad? Dios había mandado que sacara agua de la peña y le dijo cómo hacerlo. Y Moisés se incluye y es que yo y Dios ya estamos hartos de ustedes, ¿verdad? Y entonces se incluyó, ¿verdad? Y le dice Dios, ya no vas a entrar. Porque no es tuya y mía, es mía solamente. Dios es un Dios celoso, ¿verdad? La gloria es solo para Él. ¿Qué crees que va a pasar si decides codearte con Dios en su gloria? No va a pasar nada bueno. Realmente muchas de las cosas que acontecen en nuestras vidas son debido a nuestra negligencia en darle la gloria a Dios, a nuestra falta de obediencia en respecto a ese mandato, ¿verdad? Aunque vemos aquí, vamos a continuar, porque si no, no vamos a terminar nunca. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas, ¿verdad? En el hebreo lo que está diciendo aquí es para que ocupe mi mente en tus maravillas. Este hombre quiere entender la palabra de Dios para que su mente esté ocupada en las maravillas de Dios. Esto es increíble, es una manera de referirse a la palabra de Dios, como él ya lo había dicho, por ejemplo, en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora, ¿por qué llama a la palabra de Dios las maravillas, verdad? Porque esto apunta a lo extraordinario, que es entender las realidades de la palabra de Dios. ¿Hay algo más glorioso que poder entender a aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz? A aquel que hizo todos los cielos y la tierra, poder entender su mente, poder entender la palabra de Dios. Y entonces el salmista le pide, hazme entender y miraré esas maravillas. Es increíble la gloria de Dios, ¿verdad? Y Dios, a través de su palabra, nos va a dar la claridad para entender esas maravillas. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. En el hebreo lo que está diciendo es, mi alma está llorando de tristeza. Tiene tantos problemas este hombre, que su vida realmente está en juego. Su vida pende de un hilo. Está llorando y dice, mi alma está llena de tristeza, está llorando de tristeza. Y a la luz de esto le pide a Dios, dice, susténtame. En el hebreo, fortaléceme. Según tu palabra, el salmista regresa a la petición que hizo en el versículo 25, ¿verdad? Está pidiendo de su palabra, pero le está dando aquí un giro, ¿verdad? Lo que está añadiendo aquí es que
él está adquiriendo consolación a través de la palabra de Dios. Está profundamente triste y lo que hace él en medio de su tristeza es que acude a pedirle a Dios la fortaleza que él necesita. Ahora, como cristianos, Dios nos llama a animarnos unos a otros en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mencionamos lo del funeral, o sea, no le vas a predicar un sermón de 45 minutos a una persona que acaba de perder a un ser querido, ¿verdad? Pero le vas a exponer de una manera clara, sencilla, corta, amorosa y con mucho tacto que Dios lo ama y que Dios sigue teniendo cuidado de su vida, ¿verdad? Te vas a tardar 2, a lo mucho 5 minutos, pero la palabra de Dios es lo único que puede traer consuelo a sus vidas. Tanto para nosotros que somos creyentes como para aquellos que no conocen a Dios, lo único que trae consuelo a nuestras vidas es la palabra de Dios. Versículo 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Vamos a ver ahora cómo la palabra de Dios no solamente va a sostenernos, no solamente va a traer consuelo, sino que también va a traer fortaleza a nuestras vidas, ¿verdad? El salmista dice: aparta de mí el camino de la mentira, ¿verdad? En medio del sufrimiento, el salmista le pide a Dios que lo aparte de la mentira. Por el contexto de este salmo, probablemente él está pidiendo el poder santificador de la palabra en el sufrimiento. En otras palabras, Dios pudo haber usado este sufrimiento que él estaba pasando para que él anhelara alejarse del pecado. ¿Sí? Dios puede estar usando este sufrimiento para que él anhelara los mandamientos de Dios, ¿verdad? Así es. Vemos, por ejemplo, en el versículo 71, que dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿verdad? O sea, ahora él entiende que este sufrimiento tuvo un propósito. Tuvo el propósito de alejarlo de la maldad, tuvo el propósito de alejarlo de la mentira, tuvo el propósito de alejarlo del pecado. Dice, te lo repito, bueno me es haber sido humillado. Él entiende que esto ha sido benéfico para su vida, porque esto lo ha llevado a aferrarse más de Dios. ¿Sí? Versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Él está siendo purificado, él está siendo santificado a través de este sufrimiento, como vemos por allá en Hebreos 12:11, ¿verdad? Para que vean que es una realidad de las Escrituras. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hebreos 12:11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después das fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios nos lleva a la santidad. O como dice, por ejemplo, 1 de Pedro, ¿verdad? 1 de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. ¿Verdad? El salmista entendió esta verdad. 1 Pedro 5:10. El salmista entendió esta verdad, entonces él le pide a Dios que lo aparte de ese pecado, que lo aparte de la mentira. ¿Verdad? Por eso Pablo oraba en 2 de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. ¿Verdad? Yo creo que sí se acuerdan de esto. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Verdad? Para que la palabra corriera y fuera glorificada. El salmista reconoce que tener acceso a la palabra de Dios es una expresión de gracia por parte de Dios. Es por eso que oramos para aquellas personas que no han recibido el mensaje de salvación, para que oren y Dios pueda dar la gracia para que ellos escuchen y entiendan el mensaje de salvación. ¿Verdad? Realmente, cuando por allá en Hechos capítulo 15, cuando Pedro, por ejemplo, comparte el evangelio a los gentiles, él agradece a Dios por haber recibido la gracia de que a través de su boca el evangelio fuera predicado a los gentiles y ellos creyesen, ¿verdad? Es un privilegio que alguien escuche la palabra de Dios. El salmista entendía lo que es estar expuesto a la palabra de Dios y recibir su gracia a través de sus maravillas, de poder entender esas maravillas. Vemos el versículo 30 del Salmo 119. Dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En el hebreo, camino de la verdad se refiere al camino de la fidelidad o perseverancia en la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Versículo 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, ¿verdad? Dice, no me avergüences. ¿Por qué dice no me avergüences? ¿Verdad? ¿De qué no quiere ser avergonzado? ¿O por qué le dice esto a Dios? Bueno, en realidad lo que le está diciendo a Dios es: Señor, no me falles. No porque Dios le pueda fallar, sino porque aquí el salmista está expresando su anhelo de que Dios lo fortalezca mediante sus testimonios a través de la palabra. Que Dios fortalezca su testimonio a través de la palabra. Es algo así como, por ejemplo, en Mateo 6:13, que dice, cuando el Señor nos mandó a orar, ¿verdad? Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No que Dios nos vaya a meter en tentación, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Sino que expresa un corazón que anhela la santidad, que verdaderamente reconoce que es frágil, que reconoce que está en medio de la tentación. Y por eso le dice a Dios: guárdanos del mal, ¿verdad? Realmente el salmista le pide a Dios que lo guarde de cualquier cosa que lo lleve a pecar, que realmente Dios lo proteja, que realmente Dios lo aparte, ¿verdad? Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, ¿verdad? Ahora, aquí no se refiere a algo literal, que está diciendo que quiere que el corazón le crezca,
No, lo que está diciendo es que en sentido figurado se refiere a que realmente Él extienda para que abra ampliamente su corazón, su anhelo, su deseo a buscar a Dios a través de su palabra. Y dice, por el camino de tus mandamientos correré para que tú me des confianza en mi corazón, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, el salmista reconoce su responsabilidad. En medio de la dificultad, él reconoce que la responsabilidad a la cual Dios lo llama es acercarse a su palabra. Independientemente de la dificultad, independientemente de la desesperación, independientemente del desánimo, Dios nos llama a su palabra. El mandamiento es obediencia, a orar y a leer, pero no solo a leer por leer, a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Así es. Debemos estar ocupados en esto, como dice por allá Filipenses capítulo 2, ocupados en nuestra salvación con temor, temblor, ¿verdad? Y entonces realmente a través de este pasaje vemos cómo concluye, dice correré. O sea, esto es con entusiasmo, con entrega, con fuerza. Pero es increíble lo que está sucediendo. O sea, vemos que inicia este hombre en medio de toda la problemática y el sufrimiento que está viviendo, en el que su vida está en peligro. Y después de esta porción de oración vemos que él quiere correr para hacer la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento no se ha ido, las dificultades no han desaparecido, todo sigue ahí. Pero ahora Dios lo ha impulsado a través de su Espíritu. Ahora Dios está produciendo en esta correcta relación de obediencia primeramente de este salmista a la palabra de Dios, a la oración y a meditar en los mandamientos. Está siendo movido, impulsado a correr para hacer la voluntad de Dios, como vemos por ejemplo en Efesios capítulo 5, 18. Dice 18. 5 y 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Y esto nos manifiesta que debemos de enfocarnos en lo que se produce a través de esta correcta relación, en lo que se produce a través del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, un fruto, ¿verdad? Como dice allá en Colosenses 3:16. ¿Verdad? Dice también: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, conforme somos diligentes en estudiar la palabra, Cristo mora en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, entendida correctamente como el Espíritu la manifiesta en nuestras vidas, vamos a ser guiados por Él, vamos a ser controlados por él, ¿verdad? Y cuando seamos controlados por Él, entonces se va a manifestar este fruto de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, no dice
no dice los frutos del Espíritu, ¿verdad? No está hablando en plural, dice que es uno solo. Y que cuando tienes el fruto del Espíritu, cuando es producido en ti este fruto, cuando estás actuando con diligencia, cuando estás siendo obediente en acercarte a la palabra y meditar en ella y estudiarla, cuando estás orando a Dios y cuando estás derramándole tu corazón, se produce esto en tu vida. Se produce esto en tu corazón. El fruto del Espíritu es uno solo. Es un solo fruto que se produce y tiene todas estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede decir nada si estás viviendo de acuerdo a este fruto, ¿verdad? Vas a estar viviendo de acuerdo a lo que Dios ha plasmado en su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, pues es que es bien difícil, es que tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro. No tienes que dejar de hacer nada. Lo único que tienes que hacer es obedecer, ir a su palabra, y Él te va a capacitar a través de su Espíritu y a través de su gracia para vivir conforme a lo que Él demanda de ti. Es Él el que lo va a hacer. En el verdadero cristianismo, Dios lo hace todo a través de nuestra obediencia, a acercarnos a Dios en oración y en su palabra, ¿verdad? Realmente este hombre sufrió, ¿verdad? Pero se esforzó por la gracia de Dios, se esforzó por mantenerse aferrado al estudio de la palabra, ¿verdad? Por obedecer a lo que presenta la palabra de Dios. Pero el problema siguió ahí, ¿verdad? Sin embargo, Dios en medio de esa dificultad, Dios en medio de ese problema lo sostuvo, ¿verdad? Y así es con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, ¿verdad? Dios puede, en respuesta a la oración, Dios puede escoger quitarte el problema o puede escoger dejarte ahí, ¿verdad? Como lo hizo con Pablo en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Que 3 veces le he pedido que lo quite de mí, ¿verdad? Ese aguijón. Pero Dios me ha respondido, bástate mi gracia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No te lo voy a quitar, ¿verdad? Dios puede escoger dejarnos en el sufrimiento. Y si es así, si Dios decide dejarnos en el sufrimiento, Él va a darnos la gracia para enfrentarlo. Pero tu responsabilidad, mi responsabilidad, es buscar el consuelo únicamente y principalmente en la palabra de Dios. Vamos a orar. Pedro, ¿nos quiere decir? Padre, pues te damos gracias, Señor, en esta bendita mañana, Padre, por tus palabras, Señor, por tu buena intención, Señor, hacia nosotros. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros aprendemos, Señor, a que lo principal en nuestra vida debe ser escuchar tu palabra, meditarla, Señor, crecer en ella, bendito Dios, y tú guiarnos, Padre, darnos consuelo, exhortación y sabiduría, Padre, a través de ella, bendito Dios. Te agradecemos, Padre, en este día, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, Padre, de todo mal. Y Padre, pues tú sabes, ahora sí que la voluntad hacia nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos darás a manos de paz, de regocijo, de alegría, Señor, y pues reanimarás nuestros estados de ánimo, Señor, para seguir adelante, Padre. Y Padre, principalmente confiar en tu palabra, confiar en ti es lo mejor que podemos hacer, Señor. Gracias, Padre, por bendecir, Padre, la vida de Manuel, Señor, de guiarlo en tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo este lugar, a su familia y a todos los que nos hemos congregado hoy en este día, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que nos guardes y que nos ayudes a salir adelante en todas nuestras aflicciones, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Y Padre, pues estamos en este lugar, continuamos alabándote, glorificando tu nombre, Señor. Y Padre bendito, te damos las gracias primeramente. Todo te lo pedimos en el santísimo y poderoso nombre